Hola, hola, muy buenas tardes, querido público. Bueno, pues aquí nuevamente tu amiga Luz con a continuación de esta lectura de este maravilloso libro de las heridas que nos impiden ser uno mismo. Y pues estábamos ayer con la lectura del rechazo, es la continuación de la lectura de ayer. Y bueno, pues nos hablaba pues precisamente de la persona, cómo se ve, se ve su cuerpo, todo lo que le afecta, que es el huidizo, la máscara del huidizo, ¿verdad? Entonces, pues continuamos con lo de ayer, ¿verdad? Dice, la persona que sufre rechazo busca sin cesar el amor del progenitor de su mismo sexo y en ocasiones transfiere su búsqueda hacia otras personas del mismo sexo. También no se percibe como un individuo completo porque no ha conquistado el amor del progenitor en cuestión y es muy sensible al mínimo comentario que procede de él. Se siente fácilmente rechazado. Con el tiempo puede volverse rencoroso y en ocasiones llegar al odio, porque su sufrimiento es demasiado intenso. Recuerda que odiar exige mucho amor. Un gran amor que se vive con desilusiones se transforma en odio. La herida de rechazo es tan profunda que entre los 5 caracteres que analizo en este libro, el huidizo es el más propenso a odiar. Es posible que pase sin dificultad por una fase de gran amor hacia otra de gran odio. Esto indica un enorme sufrimiento interior. En cuanto al progenitor del sexo opuesto, el huidizo teme más bien rechazarlo y por ello restringe sus actos o sus palabras hacia él. No es el mismo a causa de su herida. Hace todo lo posible para no rechazar a este progenitor porque no desea que se le acuse de no querer a alguien. Sin embargo, desea que el progenitor del mismo sexo haga lo necesario para evitar sentirse rechazado. No quiere comprobar una y otra vez que su herida no sanada le causa el sentimiento de rechazo y que nada tiene que ver con ese progenitor. Si vive en una experiencia de rechazo con el progenitor o con cualquier otra persona del sexo opuesto, se acusa a sí mismo de esta situación y se rechaza diciéndose que es su culpa que el otro lo haya rechazado o se siente culpable. Si te ves con la herida de rechazo, es muy importante aceptar que aún si tu progenitor de verdad te rechaza, este es tu herida que no ha sanado, lo que en realidad atrae hacia ti a este tipo de progenitor y este tipo de situaciones. Si continúas creyendo que todo lo que te sucede es culpa de los demás, nunca podrás sanar esta herida a raíz de tu reacción con tus padres. Te sientes fácilmente rechazado por las personas de tu mismo sexo y temes rechazar a las personas del sexo opuesto. A fuerza de temer rechazarlas, no debe sorprenderte que ese sea precisamente lo que acabas haciendo. Te recuerdo que mientras más alimentemos un temor, más rápido se concretará, perdón. Mientras mayor sea la herida de rechazo en una persona, más atraerá circunstancias para ser rechazado o para rechazar a los demás. Fíjense nada más. Mientras más se rechace el huidizo a sí mismo, mayor temor tendrá de que lo rechacen los demás, ya que se, se sentirá constantemente devaluado. Con frecuencia se compara con quienes son mejores que él, lo que le hace creer que no es tan bueno como los demás. No se percata de que puede ser mejor que cualquiera en muchos ámbitos e incluso le es difícil creer que alguien más pueda elegirlo como amigo, como pareja o que las personas puedan amarlo de verdad. Una madre me contaba que cuando sus hijos le decían que la amaban, ella no comprendía por qué lo hacían. Por consiguiente, el huidizo vive en la ambivalencia
Cuando es elegido, no lo puede creer y se rechaza a sí mismo, y en ocasiones llega incluso a sabotear la situación. Sin embargo, cuando no lo eligen, se siente rechazado por los otros. Alguien que venía de una familia de varios hijos me relataba que su padre nunca lo escogía para nada y por ello deducía enseguida que los demás eran mejores que él. No era de sorprender entonces para él que los otros fueran favorecidos antes. Es un círculo vicioso. No es raro que Luidizo diga o piense que sus palabras y sus actos carecen de valor cuando recibe demasiada atención, pierde la cabeza y teme ocupar demasiado espacio. Si ocupa mucho lugar, cree que molesta. Ser molest- molesto significa para él ser rechazado por las otras personas a quienes molesta o cree molestar. Desde que estaba en el vientre de su madre, el huidizo ocupaba muy poco lugar y continuará siendo eclipsado mientras su herida no sane. Cuando habla y alguien le quita la palabra, su reacción inmediata es pensar, ¿qué sucedió? ¿Por qué no es importante? Entonces, es habitual que deje de hablar. La persona que no tiene la herida del rechazo pensaría que lo que dijo no es una realidad importante y no que ella no sea lo importante. Para el huidizo también es difícil expresar su opinión cuando no es solicitada porque considera que los demás se sentirán confrontados con sus juicios y por lo tanto lo rechazarán. Si desea pedir algo o a alguien y esa persona está ocupada, lo dejará así y no dirá nada. Sabe que lo que quiere, pero jamás se atrevería a exigir, pues cree que no importa lo que es suficiente para molestar a los demás. Varias mujeres me han confesado que después de la adolescencia dejaron de confiar en sus madres por temor a no ser comprendidas. Consideraban que ser comprendidas era sinónimo de ser amadas. Ser comprendido no tiene nada que ver con ser amado. Amar es aceptar al otro aun cuando no se le comprenda. A causa de esta forma de pensar, estas mujeres se volvieron absolutamente evasivas cuando hablan. Intentaban huir del tema al tiempo que temían abordar otro. Por consiguiente, actuaban así con otras mujeres. No debe olvidarse que si el que huye es un hombre, vivirá la misma situación con su pareja, con su padre, perdón, y con otros hombres. Otra característica del huidizo es la de buscar la perfección en todo lo que hace, ya que considera que si comete algún error, será juzgado por ello. Para él, ser juzgado equivale a ser rechazado. Como no cree en la perfección de su ser, lo compensa intentando alcanzar la perfección en todo lo que hace. Por desgracia, confunde el ser con el hacer. Su búsqueda de la perfección puede llegar a volverse obsesiva. Desea a tal punto hacer todo a la perfección que cualquier tarea le tomará más tiempo del necesario. De este modo, atraerá hacia sí otras situaciones de rechazo por parte de los demás. El pánico es el temor más grande del huidizo. Tan pronto piensa que puede sentir pánico en una situación, su primera reacción será salvarse, ocultarse o huir. Prefiere desaparecer porque sabe que en el momento en que entre en este estado de pánico se paralizará. También a mí imagina que al huir evitará una desgracia. Está tan convencido de no poder enfrentar el pánico que acaba por creer fácilmente en una posibilidad de pánico futuro, aunque esto no suceda. Desea desaparecer, es algo tan arraigado en el huidizo que durante las regresiones a la etapa fetal con frecuencia les he escuchado decir que intentaban ocultarse pese a que se encontraban en el vientre de su madre. De ahí es posible advertir que su condición de abandono comenzó desde una etapa muy remota. Al igual que en la vida,
Atraemos situaciones y personas a las cuales tememos. El huidizo atrae con frecuencia situaciones o personas que le pueden hacer sentir pánico y su temor hace que el escenario se vuelva aún más dramático. Todos los días encuentra buenas razones para justificar sus salidas y sus huidas. El huidizo siente pánico y en ese momento se paraliza, pero esto le sucede con mayor facilidad ante su progenitor o delante de las personas de su mismo sexo, sobre todo aquellas que le recuerdan a este progenitor, con el otro progenitor o con las personas del sexo opuesto. No experimentan el mismo temor y pueden enfrentarlo con mayor facilidad. He observado también que el huidizo utiliza con mayor frecuencia en su vocabulario la palabra pánico. Dirá, por ejemplo, me da pánico la idea de dejar de fumar. La persona que no tiene esta herida de rechazo simplemente diría que le será difícil dejar de fumar. Nuestro ego hace todo lo posible para que no percibamos nuestras heridas. ¿Por qué? Porque de manera inconsciente la hemos ordenado que lo haga. Es tal nuestro miedo de revivir el dolor asociado a cada herida que por cualquier medio evitamos confesarnos a nosotros mismos que vivimos el rechazo. Es precisamente porque nosotros mismos nos rechazamos. Quienes nos rechazan están en nuestra vida para mostrarnos hasta qué grado nos rechazamos a nosotros mismos. El temor de sentir pánico también hace que el huidizo pierda la memoria frente a diversas situaciones. Es posible que crea que padece un problema de memoria cuando en realidad se trata de un problema de temor. Durante mi taller como ser animador o conferencista, he observado con frecuencia que cuando un participante huidizo debe pasar ante los demás para exponer un tema o dictar una conferencia breve, su temor se vuelve tan intenso que aun cuando esté bien preparado y conozca perfectamente bien el tema, su memoria quedará en blanco en el último minuto. Incluso abandonará su cuerpo ante todos y se paralizará, dando la impresión de estar en la luna. Por fortuna, este problema se corrige por sí mismo a medida que el huidizo soluciona su herida de rechazo. Ay, qué interesante, ¿verdad? Es interesante observar que nuestras heridas también afectan la manera en que nos alimentamos. El humano alimenta su cuerpo físico de la misma forma que lo hace con sus cuerpos emocional y mental. En el plano de su alimentación, el huidizo prefiere porciones pequeñas y por lo general pierde el apetito cuando siente temor o vive emociones intensas. Entre los tipos mencionados, el huidizo es el que más predisposición tiene a sufrir anorexia. El anoréxico es aquel que prescinde casi por completo de alimentarse, ya que se considera obeso cuando en realidad es delgado. Esta es una forma de intentar desaparecer. Cuando por el contrario come desmedidamente, significa que está intentando huir mediante la comida. Sin embargo, este último es un modo de escape poco común entre los huidizos, ya que en la mayoría parte de los casos eligen hacerlo a través del alcohol o la droga. Cuando siente mucho temor, el huidizo prefiere lo azucarado, como el temor consume la energía de las personas. Los humanos creen que habitualmente al ingerir azúcar tendrán más energía. Por desgracia, este aporte de azúcar no proporciona más que energía temporal que con frecuencia debe renovarse. Nuestras heridas nos impiden ser nosotros mismos, pues crean un bloqueo y acaban por provocarnos enfermedades. Cada tipo de personalidad atrae enfermedades y malestares específicos en función de su actitud interior. Estos son algunos malestares y enfermedades que pueden manifestarse en el huidizo. Y bueno, pues hasta aquí mi lectura. Si ven, pues la verdad es una lectura muy, muy interesante. Y pues la verdad aquí nos damos cuenta de por qué ese temor o por qué esa forma
pues de comportamiento, de nuestra forma hasta de comer, de pues de todo, o sea, queremos, como dice aquí, comer poquito para desaparecer porque no se siente pues rechazado y a veces por eso precisamente también se refugian en el alcohol, en las drogas o a veces la anorexia, ¿verdad? Que muchas personas, pues en este caso muchas mujercitas padecen ese problema. Entonces, pues ahí está el problema. Exactamente, desde ahí radica el problema pues desde el vientre de nuestra madre, desde cuando hubo un rechazo y pues se manifiesta en nuestra vida exterior, ¿verdad? Y pues ya mañana continuaré con las enfermedades que provoca exactamente, ahora sí que se manifiestan estas enfermedades en un huidizo, ¿verdad? Con la herida del rechazo. Están muy interesantes todas estas y pues ya mañana continuaremos y pues les agradezco que me sigan en mi canal de YouTube, suscríbanse, denme un like y pues si les interesa, les gusta esta lectura, pues déjenme un comentario y yo con gusto voy a seguir compartiendo. Nos vemos mañana y les agradezco. Que tengan una excelente y bendecida tarde. Gracias, gracias, gracias.